Nicolás Maduro sigue viral en las redes y ahora hablando en inglés a Joe Biden, porque dice que le envía un mensaje para decirle, tras las amenazas de Estados Unidos de no renovar la licencia general 44 que autoriza las transacciones con el estatal, la petrolera PDVSA e inversiones en el sector energético de Venezuela. Mira para eso, va a hablar en inglés, el inglés venezolano, aquí lo escuchemos. Y Venezuela no la van a poder detener. ¿Que nos hagan un daño? Claro que sí. ¿Quién pidió estas sanciones de ahora, de que quitaran la licencia 44? ¿Quién la pidió? Leopoldo López, La Sayona, Julio Borges, los mismos, ellos mismos, la PUC, la extrema derecha venezolana, que no descansan en tratar de hacer un daño. Pero yo no hablo con ellos. Yo no voy a hablar con La Sayona. Yo hablo con los dueños del circo, no con los payasos ni con las payasas. ¿Va a hablar con el dueño del circo? Hablamos con los dueños del circo. Y les digo en inglés y después se los traduzco. Doy una respuesta caraqueña en inglés. A ustedes, porque seguimos conversando con ellos. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Ok. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. En inglés. I you want, I want. I you to want, I do want. En caraqueño. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Ahí está. Ese, la verdad es que nunca había escuchado ese inglés. Punto final. Muy bien te quedó, Maduro. You want, I want. Vamos a decírselo entre todos. Bueno. Ahora va a poner a toda la gente a sufrir con esto. Este es como Gaby Carrizo. You want, I want. You do want, I don't want. Ahí está el inglés de Maduro. Very simple. Muy fácil aquí, hablando en inglés Maduro. Oh my God. Pero esto sigue siendo noticia, ¿eh? Sí, es que este es un 2x1. Aquí tenemos más. Este ya, bueno, ya terminando el inglés, ahí le metemos a otra un poquito más seria. Porque de verdad que no se dice así, Maduro. Lamento decirte que no se dice así. Pero aquí dice, Maduro cierra la sede diplomática en Venezuela, en Ecuador, tras el asalto de la Embajada de México. Wow, otro meme brutal esta cosa aquí que hizo, ¿eh? Maduro ordenó este martes el cierre de la sede diplomática de su país en Ecuador tras el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, ¿verdad? Para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se refugiaba allí. He ordenado, dice Maduro, cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar los consulados en Quito, cerrar el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador, dijo Maduro. De verdad que aquí un poquito ya dejando la parte jocosa, la parte chistosa, hay que decir indiscutiblemente, indudablemente que a raíz de la situación en Ecuador, al haber entrado de la forma que entraron, ¿verdad? A la Embajada de México, algo que ya dejando relajo es algo muy grave, muy lamentable. Venezuela hace historia también cerrando relaciones diplomáticas, todo lo que le pueda acarrear a Panamá esta situación. Lamentable, vergonzoso y muy preocupante, verdaderamente. Así que vamos a ver qué pasa, porque aquí en Panamá también están los políticos que quieren hacer lo mismo, pero mira las consecuencias, aunque sean países que son antagónicos con la forma de la ideología o la política de nuestro país, independientemente comercialmente hablando, y somos hermanos, países latinoamericanos, que pasen estas cosas. Muy lamentable.
Así que ahí se las dejo para que la piensen. Porque aquí hay muchos que les gusta tambores de guerra y estas situaciones. Y cuando pasa, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. You know.